Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Arturo Bravo y voy a hablarles sobre el ascenso de la teoría multiculturalista en el Ecuador, un tema tratado acerca de la sociología jurídica eh, y sobre temas de debate y análisis de cómo ha ido la cultura mejorando y ascendiendo hasta lograr lo que hoy en día tenemos, lo que somos como ciudadanos, como personas. Ecuador es un país muy diverso y multicultural que ha sido testigo del ascenso de la teoría multiculturalista, el cual busca reconocer y celebrar la riqueza de sus pueblos y nacionalidades indígenas. Estos pueblos y nacionalidades indígenas han sido reconocidos ya en la Constitución del 2008 en Montecristi, por lo cual ya les da sus derechos y también sus obligaciones, además de reconocerlos ya como pueblos y nacionalidades que también tienen sus oportunidades y espacios de toma de decisiones. Esta introducción explora los antecedentes históricos, los avances constitucionales y las políticas públicas que han forjado el camino hacia una sociedad más inclusiva y también representativa. Algunas de estas sociedades, nacionalidades y pueblos tienen sus representantes dentro de la asamblea, dentro de los curules y dentro de los altos mandos en la toma de decisiones de los gobiernos, ya sea en el tema jurídico, en el tema legislativo. ¿Cuáles son los antecedentes históricos del multiculturalismo? Pues desde 1492, con la colonización, así con la llegada de Cristóbal Colón a Latinoamérica, comenzaron a haber una diversa o un choque cultural. Sí, la llegada de los españoles en el siglo XVI marcó el inicio de la interacción entre culturas, dando lugar a procesos de mestizaje y a la formación de una sociedad mucho más diversa. Sí, el choque autóctono que teníamos como etapa precolombina, sí, y con el choque de los españoles, el choque cultural, por lo cual se hizo una rama mucho más diversa. Luego de ellos se pasaron a los movimientos indígenas, donde son los indígenas dueños de las tierras de mucho antes de la llegada de los españoles, pero que a lo largo del siglo XX los pueblos indígenas en el Ecuador han liderado importantes movilizaciones y luchas sociales por el reconocimiento de sus derechos y la preservación de su identidad cultural. Eh, la lucha constante sobre sus derechos para promocionar la cultural es importante para identificar nuestras raíces de donde nosotros venimos. La democratización y las reformas es una parte importante en la transición de la democracia en los años 80 y 90, donde abrió oportunidades para que las voces indígenas se hicieran escuchar y se implementaran reformas constitucionales y legales a favor de estos pueblos y nacionalidades que habían sido abandonadas o nunca habían sido escuchadas. ¿Cómo se logra el reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad, entendiendo que es un multiverso, multicultural, por lo tanto es lo diverso y plural? El Ecuador es un Estado plurinacional y la Constitución del 2008 lo reconoce como tal, un Estado intercultural y plurinacional que valora y protege la diversidad de sus pueblos y nacionalidades. También logran reconocimiento los pueblos y nacionalidades indígenas con los derechos colectivos. Y la Carta Magna establece derechos colectivos para los pueblos indígenas afroecuatorianos y montubios, garantizando su participación en la toma de decisiones. Dentro de ello también se oficializa uno de los lenguajes, el castellano y el quichua y el shuar son reconocidos como idiomas oficiales en el Ecuador, reflejando la diversidad lingüística del país. Anteriormente solo estaba el castellano, pero desde la Constitución del 2008 se suma lo que es el quichua y el shuar, dando una connotación más importante a los derechos de los indígenas y sobre todo a nuestras raíces. ¿Cuáles han sido las políticas públicas de fomento a la diversidad? ¿Cómo ha ido ascendiendo esta multiculturalidad hacia el reconocimiento en el Ecuador? Pues dentro de los programas interculturales que se han hecho como política, el gobierno ha implementado programas educativos de salud y desarrollo que reconocen y valoren las prácticas del reconocimiento de los pueblos indígenas. Están inmersos dentro de todo lo que es la política social, económica y cultural. La representación política se ha establecido mecanismos para garantizar la participación de líderes indígenas y afroecuatorianos en los procesos de toma de decisiones a nivel local y nacional y también seccional. La preservación cultural existen iniciativas para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, como son las lenguas, las tradiciones, las artes y las diversas comunidades. El conocimiento ancestral es algo intangible, pero que es nuestro y que se debe preservar
por lo largo de tradiciones, porque es parte de nuestra cultura. ¿Cuáles son los desafíos y obstáculos de la implementación de esos programas, de esas políticas públicas que el gobierno ofrece o que quiere implementar o que ha tenido fallas en la evaluación de esta política pública? Pues hay una brecha entre la ley y la realidad. Si bien es cierto lo que está, emana la Carta Magna en el 2008 sobre la diversidad, sobre el reconocimiento de los derechos, pues pese a ello hay una brecha en el marco normativo con lo palpado en la realidad cotidiana con las comunidades indígenas y afroecuatorianas. Seguimos viendo alto índice de discriminación, sí, violencia política, en los cuales todavía no se ha logrado igualar esas condiciones. Y tenemos también la resistencia al cambio. Algunos actores eh, tienen esto se ha manifestado el rechazo y el seccionismo ante las políticas de reconocimiento de diversidad cultural. Algunos actores políticos están en contra de esta diversidad cultural porque simplemente tienen un desconocimiento de lo autóctono que uno tiene. Hay una falta de presupuesto, sí, por parte de las entidades públicas en la implementación de programas y políticas pues a menudo que se va limitada por insuficiencia de recursos financieros y también la carencia de estos recursos y programas para carencia económica, tanto de ejecución y la evaluación de estos programas y políticas. Hay percepciones arraigadas que persisten, estereotipos y prejuicios históricos que actualizan el diálogo intercultural y la construcción social en una sociedad excluyente. Seguimos viendo que hay discriminación por parte de los hogares, de las ciudadanías, de los pueblos indígenas, ¿sí? Como la participación, como en los discursos de las personas indígenas han sido vulneradas y violentados sus derechos. El rol de los pueblos indígenas. ¿Cuál ha sido el rol de los pueblos indígenas a lo largo de la historia del Ecuador? Pues, han tenido un liderazgo comunitario. Las comunidades indígenas han ejercido un liderazgo clave en la reivindicación de sus derechos y la construcción de un modelo multicultural con el principio de la chacana de organización. Ellos tienen una estructura bien organizada dentro de sus comunidades, tienen democracia, tienen participación, por lo tanto, es un liderazgo comunitario que se logra reflejar en los altos mandos o en los curules de participación que ellos logrados han tener. Hay una preservación cultural, los pueblos indígenas han sido los principales custodios de sus tradiciones y lenguas y conocimientos ancestrales, no se han dejado amedrentar por estas discriminaciones, por estas brechas, sin embargo, ellos han querido seguir con sus tradiciones, con sus costumbres, porque es parte de ellos y es parte del Ecuador. Hay una participación política donde la organización y movilización de los movimientos indígenas ha sido fundamental para las decisiones de política pública. Cuando ha habido paralizaciones, huelgas, ellos han sido los líderes y uno de los grupos fuertes, se puede decir, dentro de las manifestaciones en los cuales se han logrado bastantes cosas como la eliminación de algunos decretos que querían contra la gasolina, contra los cursos económicos, con paquetes económicos, contra todo lo que se podría venir encima para el pueblo ecuatoriano. Estos liderazgos comunitarios sobre los pueblos indígenas han sido fundamentales para estas marchas y sobre todo para la participación social. ¿Cuál ha sido el impacto de la educación en la entidad nacional? Pues una educación intercultural, la implementación de modelos educativos interculturales ha permitido valorar y transmitir los conocimientos y saberes en pueblos indígenas. Hay algunas escuelas y colegios que han implementado la lengua oficial como el quichua y el shuar para que pueda ser un poco más incluyentes dentro de la educación a las personas de pueblos y nacionales, inclusive de nacionalidades no contactadas, que se trata de mantener el conocimiento ancestral. Hay que fortalecer las identidades reconociendo la plurinacionalidad, lo cual contrae empoderamiento y afirmación de las ideas culturales de los diversos grupos étnicos. Y hay que crear una construcción ciudadana integral con un modelo multicultural impulsado en una visión de ciudad más inclusiva y representativa de la diversidad del presente país, ser más tolerante, ¿sí? Y tener esa participación incluyente, sobre todo las unidades pueblos. Hay muchos debates y críticas sobre el multiculturalismo. Hay críticas como que el multiculturalismo puede reducir la diversidad cultural en aspectos superficiales o estéticos, sin abordar las desigualdades estructurales. ¿Sí? Hay como la fragmentación social, que son algunos que temen que el énfasis de las diferencias culturales puedan generar mayor división, polarización en la sociedad. Y hay limitaciones en la implementación, como la brecha del marco normativo y la realidad práctica, que sí es señalada como un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos multiculturales.
¿Cuáles son las conclusiones y perspectivas? Pues en los avances y desafíos, Ecuador ha logrado importantes avances en el reconocimiento constitucional y legal de la pluricultural desde los tiempos inmemorables, desde el siglo XVI, desde la llegada de los españoles y el estado presente de los indígenas como dueños de las tierras del Ecuador. Pero persisten algunos obstáculos en la implementación de las políticas efectivas para lograr esa multiculturalidad y esa diversidad que tanto anhela el Ecuador. Hay también un diálogo intercultural que se debe fortalecer, ¿no?, con la cooperación entre diferentes grupos culturales, los líderes comunitarios, que son fundamentales para construir una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. Hay perspectivas futuras en el reto de avanzar en un modelo multicultural que trascienda el reconocimiento formal y que se traduzca en una transformación real de las relaciones de poder y las oportunidades. ¿Sí? Con esto desde el ascenso, desde las personas, de los grupos nacionales indígenas, desde la retrospectiva histórica que hemos hecho, han tenido muchos avances y grandes logros dentro de la Constitución, dentro del marco jurídico normativo en el Ecuador. Tienen su propia justicia, tienen su marco legal, tienen su representatividad, pero esto no es suficiente. Se necesita tener una concientización, una educación para poderlos incluir dentro de una sociedad más justa y equitativa y que sean ellos también partícipe de la toma de decisiones para el Ecuador. Con eso termino mi presentación y muchas gracias.